Notación de los números racionales. A continuación, elaboré un mapa conceptual para ver los posibles resultados o las notaciones que pueden tener los números racionales. Los números racionales principalmente tienen forma de fracción, pero estas fracciones tienen tres características. El número de arriba se llama numerador, el número de abajo se llama denominador, y las características que debe cumplir para que la fracción sea un número racional es que el numerador sea un número entero y el denominador también debe ser un número entero, pero en el denominador no puede existir cero. Recordemos que una fracción realmente es una división. Si tengo A sobre B, es lo mismo que tener A dividido entre B. Ahora, como hay que resolver una división, hay dos posibles resultados. Que el resultado sea un número entero o que el resultado sea un número decimal. Si el resultado es un número entero, ya conocemos cómo puede dar el resultado. Puede ser 2,53 o incluso puede ser un número negativo, -7. Ahora, si el resultado es un número decimal, se clasifican en dos tipos, finito e infinito periódico. Un decimal finito, valga la redundancia, va a tener fin. Y por ejemplo, podríamos tener 3,5 o 2,91. Por otro lado, los decimales infinitos periódicos son infinitos, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, va a ser 2,333 y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Que el 3 se va a seguir repitiendo infinitamente. Va a ser 3, 3, 3, 3, 3, etc. Pero hay dos tipos de notaciones para los decimales infinitos periódicos. Puede ser con los puntos suspensivos o con una rayita arriba. Esa rayita arriba indica que el 3 se va a repetir constantemente. Ahora, por ejemplo, si los pusiera a clasificar el siguiente decimal, 5,1111111, ¿qué tipo de decimal sería? ¿Finito o infinito periódico? En este caso, ese decimal es finito. Aunque parece que el 1 se repite constantemente, no tiene las dos notaciones que tendría el infinito periódico, que serían los puntos suspensivos que nos garantizan que el decimal continúa, o la rayita arriba, que de igual forma nos garantiza que el número se va a repetir. En este caso no tiene ninguna de las dos, por lo tanto es un decimal finito. Por otro lado, hay tres tipos de fracciones. Está la fracción propia, la impropia y la mixta. La fracción propia cumple la característica que el número de arriba es menor que el número de abajo. Entonces, por ejemplo, puede ser 1 sobre 4. Puede ser 9 sobre 16. Esos dos ejemplos son ejemplos de fracciones propias. La fracción impropia va a cumplir que el número de arriba o el numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, 5 sobre 2 o 9 sobre 7. ¿Okay? La fracción mixta va a tener dos partes, la parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, la parte entera se va a simbolizar con un número más grande y la fracción va a estar al lado. La fracción impropia y la fracción mixta van vinculadas.
Puedo pasar de una notación impropia a una mixta o viceversa. ¿Cómo se resuelve esto? Si yo tengo esta fracción impropia, se resuelve la división normal. 2, ¿cuántas veces caben 5? Cabe 2. Da 4 y sobra 1. Las veces que cabe perfectamente va a ser la parte entera. Lo que no sobró va a ser la parte del numerador de la fracción que va a acompañar la parte entera. Y el divisor va a ser el que está acá. Ahora, ¿cómo pasamos de una fracción mixta a una impropia? El procedimiento es muy fácil. Se toma la parte entera, se multiplica con el denominador y se le suma 1, que es el número de arriba. Y abajo mantenemos el 2. Esto nos daría 2 por 2, 4, más 1, 5, sobre 2. Y volvemos a la fracción inicial. Otro ejemplo, si quisiéramos pasar esta fracción impropia, perdón, esta fracción mixta a impropia, se resuelve así. 5, que es la parte entera, se multiplica por abajo, por el denominador, y se le suma 3, que es el numerador, y eso se divide entre 5. 5 por 5, 25, más 3, 28, y quedaría 28 sobre 5.